Cordial saludo para todos. Mi nombre es Estefanía Hernández y les doy la bienvenida a la cuarta sesión de el curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos. Antes de iniciar la temática del día de hoy, como siempre te quiero recordar, si de pronto no lo has hecho, que te suscribas dando clic aquí en el botón y luego activando la campana para ser la primera persona en enterarse del lanzamiento de nuestro próximo video. Ahora sí, demos inicio a la sesión número 4. Vamos con el componente B, servicio de urgencias. La atención de urgencias implica una serie de actividades y procedimientos que se deben realizar de forma simultánea entre todo el personal del servicio de urgencias y los profesionales y técnicos de apoyo que se encuentran alrededor de este tipo de atención. Veamos cada una de estas actividades. Las víctimas de agresiones por agentes químicos deben ser clasificadas como de máxima prioridad o triage 1 y ser ingresadas para evaluación y lavado en forma inmediata en la institución que brinda la atención médica de urgencias. Segundo, evaluación inicial. Al llegar a urgencias, toda víctima de agresión por químicos debe evaluarse rápidamente siguiendo la secuencia A, B, C, D, E, según los términos en inglés Airway, Breath, Circulation, Disability y Exposure, que en español significan vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición. Veamos a continuación cada uno de ellos. A. Vía aérea. Las lesiones en la vía aérea son causa inmediata de amenaza vital, aunque rara vez se presenta en agresiones por químicos, excepto si se trata de agresión con químicos en aerosol o con polvo en accidentes industriales con fertilizantes. Sospechar alteración de la vía aérea si hay quemaduras de la cara y el cuello con gran edema orofaríngeo y si la víctima presenta ronquera, estridor y tos. Siempre observar a la víctima con quemaduras porque en cualquier momento se puede producir obstrucción de la vía aérea por edema. Manejo. Inmovilizar la columna cervical si se sospecha trauma asociado, levantar mentón, despejar vía aérea y proporcionar buen flujo de oxígeno y administrar oxígeno a alto flujo por 45 minutos para lograr saturación de 100%. Intubación. Los criterios para intubación orotraqueal son los siguientes: paciente inconsciente, sospecha de inhalación, insuficiencia respiratoria, quemaduras muy extensas con afectación de cara y cuello y trauma asociado que compromete la vía aérea o mecánica respiratoria. Si hay sospecha de compromiso de la vía aérea, se debe realizar una exploración o endoscopia nasotraqueal con el objetivo posible de realizar intubación. Por supuesto, solo en el caso de que sea necesario. B. Respiración. Comprobar frecuencia y calidad de la respiración. Las quemaduras profundas y circulares de tórax restringen la ventilación en forma mecánica, ya que la escara se forma rápidamente comprometiendo la necesaria expansión de la reja costal para la ventilación. Si la víctima no tiene compromiso de la vía aérea y tiene signos de dificultad para respirar, es probable que tenga restricción por la escara circular del tórax. Esta restricción debe tratarse. Y por último, considerar realizar incisión lateral del tórax sobre la escara, escarotomía, para descomprimirla y mejorar la ventilación. C. Circulación. Evaluar el color de la piel, la sensibilidad, observar pulsos periféricos, el llenado capilar y el estado de las mucosas. Hidratación inmediata. En pacientes con quemaduras extensas mejora la perfusión y previene la insuficiencia renal. ¿Cuál es el manejo? Establecer acceso intravenoso canalizando 2 vías periféricas de grueso calibre, idealmente en la zona no quemada. Calcular rápidamente la extensión de la quemadura utilizando la regla de la palma de la mano, en donde la superficie que corresponde a la palma de la víctima equivale al 1% de su superficie corporal. Calcular el volumen de líquidos a administrar. Y ese volumen de líquidos a administrar está determinado por esta fórmula. El primer factor, que es una constante, 4 mililitros, multiplicado por los kilogramos de peso de la víctima y a su vez multiplicado por el porcentaje de superficie corporal quemada, que vamos a ver más adelante.
Utilizar lactato de Ringer administrando la mitad del volumen de líquidos a administrar en las primeras 8 horas post quemadura y la otra mitad en las siguientes 16 horas. Controlar la diuresis asegurando 0,5 a 1 mililitro por kilogramo por hora y aumentar o disminuir el goteo de líquido según la diuresis. D. Déficit neurológico. Rara vez hay compromiso neurológico en las víctimas de agresión por químicos. Sin embargo, por ser paciente traumatizada, siempre se debe evaluar su estado de conciencia. E. Exposición y control de la hipotermia. Si la víctima ingresa a urgencias con la ropa impregnada de químicos, se le debe retirar de inmediato. Esto para interrumpir el contacto. Así que debemos examinar todas las áreas comprometidas y realizar la irrigación de manera inmediata. Si las prendas están profundamente adheridas al tejido quemado, se debe intentar retirarlas en forma suave. Pero si no desprenden fácilmente, se debe recortar lo que ya ha desprendido, dejar el pedazo adherido y realizar la irrigación y lavado. La adherencia de ropa a la lesión nos indica que está gravemente comprometida esa región anatómica, de tal forma que tenemos que dejar el jabón durante 20 a 30 minutos y posteriormente irrigar. Esto lo tenemos que repetir cada hora hasta que la víctima tenga un alivio del dolor evidente o al menos hasta que se haya lavado durante 2 horas. Y mucha atención, en caso de que haya un fragmento de tela que definitivamente no pueda ser retirado de la lesión, no intentes de ninguna manera retirarlo de manera forzada. Este retiro se va a realizar de manera posterior ya en un área de cirugía. El examen de la quemadura debe incluir siempre el cuero cabelludo, ya que pueden existir lesiones ocultas por el pelo. Al retirar las prendas queda expuesta la zona afectada por el químico, pero también todas las zonas anatómicas adyacentes, con riesgo de provocar hipotermia, máxime si tenemos en cuenta que realizamos un lavado continuo. Por eso es tan indispensable controlar la temperatura del medio ambiente y del agua de la irrigación. Debe estar entre 28 a 31 grados centígrados. Y tengamos en cuenta que durante todo el proceso de evaluación médica es importante ofrecer a la víctima también los primeros auxilios psicológicos. Estos, además de todo lo previamente explicado, deben incluir la información sobre sus derechos, tal como se evidencia en esta tabla. Toda víctima de violencia tiene derecho a recibir una atención integral, a ser tratada con reserva de su identidad, a la activación de los mecanismos de protección y atención necesarios para protegerla a ella, a sus hijos e hijas en casos de riesgo para su vida y seguridad, a acceder a la justicia, para lo cual el sector salud tiene la obligación de avisar a las autoridades competentes y a contar con un abogado o abogada de forma gratuita e inmediata por parte de la Defensoría del Pueblo en caso de no tener recursos económicos. Es deber de nosotros como integrantes del equipo de salud que la víctima esté totalmente convencida de que tiene unos derechos como víctima y que nosotros vamos a ser garantes de que se cumplan y por supuesto de protegerla. De tal forma que mientras nosotros en el área asistencial estamos brindando todo el soporte médico y psicológico, el personal del área administrativa está recopilando toda la información, documentos y demás soportes que se requieran para la atención en esa institución o para la posterior remisión, así como también está dando aviso a los familiares encargados que nos indique la víctima, a las autoridades competentes, al sector protección y judicial, y todo esto con el objetivo de que ese trámite administrativo no se vaya a convertir en una barrera para darle continuidad a toda la atención que necesita esta víctima. Tercero, irrigación, lavado y curación inicial. El lavado debe realizarse siempre en urgencias, independientemente de si se le llevó a cabo en el lugar de la agresión. Esto con el fin de continuar la remoción del agente químico. Este paso es clave y debe realizarse lo más pronto posible, de ahí que la evaluación inicial y el lavado son simultáneos y dependen del criterio médico priorizar su orden. Para realizar el lavado, el equipo de salud deberá evitar la hipotermia. Debe ser realizado en un lugar con temperatura ambiente controlada, es decir, con las puertas y ventanas cerradas, utilizando agua a temperatura corporal y protegiendo su intimidad de la mirada de personas que no estén directamente involucradas en el procedimiento. Utilizar un jabón adecuado. La recomendación es la clorhexidina en solución acuosa al 0.2% o Sindet. No utilicemos jabón con yodo povidona. Monitorizar la acidez de las áreas quemadas. Debe contarse con tirillas de pH con el fin de evaluar hasta qué momento se continúa con el lavado.
es decir, hasta lograr un pH neutro. Utilizar el equipo adecuado. La institución debe contar con equipo de bioseguridad y el instrumental adecuado para realizar el lavado. Esto es básicamente respecto a bioseguridad, contar con bata, gorro, tapabocas y gafas protectoras. Y para realizar el baño, disponer de un platón en acero inoxidable, una riñonera, una sábana, campos y bata, apósitos, gasas y compresas. Asegurar una adecuada analgesia. Las quemaduras químicas son muy dolorosas y deben ser manejadas con opioides. Se recomienda utilizar uno de los siguientes, siendo la morfina la sustancia más recomendada. Puedes usar también meperidina o tramadol. No utilizar antibiótico profiláctico. Solo deben administrarse en el centro especializado o unidad de quemados de acuerdo a las manifestaciones clínicas de infección y con base en los resultados de los cultivos y antibiogramas realizados. En este esquema podemos evidenciar todos los pasos a seguir para la irrigación y curación de urgencias. Iniciamos, por supuesto, con la presencia del evento o agresión. Realizamos los primeros auxilios y una vez que la paciente ingresa al servicio de urgencias, el primer paso es realizar la valoración inicial con el protocolo ABCDE y asegurar el apoyo psicológico y sociofamiliar. Luego, canalizamos y obtenemos un acceso venoso y verificamos permeabilidad para la consecuente administración de la analgesia. Recuerda que en este punto administramos lo que el personal médico haya indicado. Tranquilizamos y evitamos comentarios que revictimicen. Pasamos a la ducha e irrigamos con abundante agua. Irrigamos las áreas afectadas por 30 minutos, evitando las partes no afectadas. Aplicamos jabón en áreas afectadas y dejamos actuar por 20 minutos. Removemos con agua sin frotar. En este punto debemos valorar la escala del dolor para reevaluar si la analgesia está siendo adecuada o si hay que realizar un cambio. Asimismo, recordar que debemos evitar la hipotermia teniendo una temperatura ambiente controlada de aproximadamente 26 grados centígrados. Continuamos irrigando en forma intermitente, 30 minutos de agua más 20 minutos de jabón durante 2 horas o hasta que la cinta de pH indique un pH de 7.0. No friccionamos. Posteriormente cubrimos las quemaduras con gasas humedecidas con lactato de Ringer y así preparamos para el traslado a unidad de quemados. Nota: si en la región no hay unidad de quemados, remitimos a una IPS nivel 3 con profesionales especializados en atención a quemados. Y quiero resaltar, ya lo habíamos mencionado de manera previa, pero te recuerdo que mientras se realiza el lavado y todas las acciones propias del área asistencial en el servicio de urgencias, es fundamental que ya se haya iniciado la remisión como mínimo a una IPS de tercer nivel o a una unidad especializada en la atención de quemados. Cuarto, manejo de quemadura en ojos. Las agresiones por agentes químicos suelen dirigirse hacia la cara afectando con frecuencia los ojos. Esto es entre 30 a 50% de los casos. El manejo ocular debe iniciarse primero en el lugar del evento, pero continuar en el servicio de urgencias y se debe realizar con lactato de Ringer por periodos de 30 minutos hasta que completemos como mínimo la utilización de 2 litros de lactato. ¿Cómo vamos a saber si esta actividad es efectiva o no? Recuerda ir midiendo el contacto de esa sustancia con la piel con una cinta de pH hasta que se regule como tal este indicador. Justo cuando se consiga un pH neutro de 7.0, debemos entonces continuar con el último lavado por 30 minutos más y así finalizamos esta actividad. En caso de que por alguna razón no contemos con lactato de Ringer, puedes utilizar solución salina normal. Y en el mejor de los casos, si la institución donde llega la víctima cuenta con servicio de oftalmología, solicitar de manera inmediata valoración por este profesional, que incluye, entre otras, por ejemplo, evaluación con lámpara de Wood, medición de la presión intraocular, entre otras. Y debido al dolor intenso que causan este tipo de quemaduras, es posible que se requiera de un anestésico local. Para este caso, el personal médico puede formular cualquiera de los siguientes: proparacaína al 0.5% o, si no se dispone de este, lidocaína al 2% sin epinefrina. Y si el dolor sigue siendo muy intenso, se pueden agregar analgésicos orales para la realización efectiva de la evaluación ocular. Y en el caso fortuito de que la víctima
con la administración de anestésicos locales y analgésicos orales no pueda abrir los párpados, será necesario usar retractores palpebrales para lograr la evaluación, pero también la irrigación. Si durante la evaluación se evidencian partículas extrañas en el espacio ocular, el especialista debe retirarlas con un hisopo o con un aplicador con punta de algodón. Asimismo, recuerda que está contraindicado el uso de fenilefrina, ya que puede aumentar la lesión isquémica de las estructuras profundas. Si la institución no cuenta con especialista en oftalmología, deberá registrarse en la historia clínica y en el resumen de remisión para que la evaluación pertinente se realice tan pronto llegue la víctima a la unidad especializada. Quinto, evaluación de las quemaduras. Una adecuada evaluación de este tipo de lesión va a incluir, primero, la determinación de la profundidad o grado, segundo, la extensión y tercero, el patrón de la quemadura. Veamos entonces primero el grado de la quemadura. El grado de la quemadura se determina utilizando los criterios descritos en la siguiente tabla. Grado 1, profundidad afectada, epidermis, y los hallazgos serán eritema, sequedad, dolor y edema. Grado 2, epidermis y parte de la dermis. Hallazgos: eritema, edema, ampollas, dolor, pérdida de la piel y sensibilidad al aire. Y grado 3, con una profundidad que afecta la epidermis y la dermis, pero además nervios, músculos y en algunos casos hasta el hueso. Hallazgos: un color blanco o carbonizado, exposición de la grasa, edema, y este tipo de quemadura es indolora por la afectación nerviosa. En esta imagen podemos evidenciar lo anteriormente descrito respecto al grado, quemadura de primer grado, segundo grado y tercer grado, y de forma animada cómo se vería este tipo de afectación. El segundo factor es la extensión de la quemadura, y para calcularla se utilizan métodos como la regla de los 9 de Wallace y el método de la palma, en la cual toda la palma de la víctima es igual al 1% de su superficie corporal. Este segundo método nos servirá para medir quemaduras con una superficie pequeña. Y la regla de los 9 es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada de un paciente y consiste también en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal quemada. Puedes evidenciar en esta gráfica cómo se realiza la división porcentual en el adulto y en el paciente pediátrico. Y el tercer factor es el patrón de la quemadura. Y aquí se describen 3 tipos que dependen de la cantidad de químico arrojado y de la distancia entre el atacante y la víctima. El primer patrón es continuo y se describe cuando hay una o varias áreas corporales lesionadas en continuidad sin áreas no quemadas, entre ellas con líneas verticales que evidencian el escurrimiento del líquido. Se produce cuando se arroja gran cantidad del químico a corta distancia. El patrón es en gotas diseminadas cuando hay múltiples quemaduras pequeñas diseminadas en diferentes áreas y se produce cuando el químico es arrojado a mayor distancia y solo salpica. Y el patrón es mixto cuando hay una combinación de los 2 patrones anteriores y es clásico el compromiso de cara, ojos, cuello y casi siempre de la región anterior del tórax. Y aunque no influye directamente en el tratamiento que se vaya a formular, es muy importante describir el aspecto de las lesiones encontradas, ya que esto nos puede orientar un poco en cuál sustancia fue la causante o cuál se utilizó durante el ataque, tal como se describe en la siguiente tabla. Cuando la quemadura se produjo por un ataque con ácido sulfúrico, las características son de escara negra, seca y muy adherida. El ácido reacciona con la piel generando gran cantidad de calor, lo que causa, además de la quemadura química, una lesión térmica y un dolor intenso. Cuando se produce por ácido nítrico, la escara es de color amarillo-naranja y es una quemadura muy profunda. Y cuando se produce por ácido fórmico, la escara es café oscura. Sexto, apoyo sociofamiliar.
Aunque la víctima en este punto está recibiendo toda la atención médica necesaria para prevenir complicaciones y disminuir las secuelas al máximo, es fundamental que nosotros como personal de salud en el servicio de urgencias identifiquemos el riesgo que tiene de ingresar en una crisis de tipo psicológico y de que se presenten más dificultades emocionales y cognitivas posteriores a ese trauma. Así que a continuación te voy a indicar qué cosas no se deben hacer y que también podrían llevar a una revictimización de la víctima o empeoramiento de su condición psicológica. Y cuando estamos prestando ese apoyo sociofamiliar, es importante tener presente lo que no se debe hacer. Por ejemplo, no regaña a la víctima con frases como a ver si se deja de llorar, que eso no va a quitarle las quemaduras. No cuestione su relato, diciéndole, por ejemplo, pero ¿usted sí está segura que no hizo algo para merecerse esto? No haga comentarios inoportunos como la última víctima que atendimos, pobre, quedó tan terrible que por poco se suicida. No comente con otras personas la historia de la víctima. No haga gestos o expresiones que inquieten a la víctima. Y no use términos peyorativos como la quemada del 405. Como tal, la intervención sociofamiliar es muy puntual y está determinado por dos acciones. Primero, la notificación de todo el evento a la familia y segundo, la orientación que se le brinde a esta red de apoyo para que se pueda brindar una atención y soporte a la víctima. Séptimo, reporte al Civigila y al RIPS. Las violencias contra la mujer, intrafamiliar y sexual son eventos de vigilancia y control en salud pública, por lo que deben ser reportados obligatoriamente al Civigila. Y para eso, en Colombia, utilizamos la ficha Vigilancia en Salud Pública de las Violencias de Género, que tiene el código del Instituto Nacional de Salud 875. Y para el caso puntual de las víctimas de agresiones por agentes químicos, la ficha cuenta con un ítem en el segmento Datos del hecho, que es el ítem número 13 del apartado 8, que permite identificar las agresiones por químicos, tal como se evidencia en esta gráfica. Una vez se realice el diligenciamiento de toda la ficha del Civigila, se debe reportar directamente a la Secretaría de Salud Municipal. Esta, a su vez, notificará directamente a la Secretaría de Salud Departamental, quien será la encargada de articular todos los protagonistas y actores del sistema que va a requerir también la víctima para brindar una atención integral, no solo como lo acabamos de ver en el ámbito hospitalario, sino también en todos los seguimientos que va a necesitar en el aspecto ya ambulatorio. Ten presente que esta notificación hace parte del conjunto de reportes de violencias basadas en género priorizadas. Esto quiere decir que van a prender una alerta inmediata para la respuesta intersectorial de salud, protección y judicial. El reporte al RIPS se debe realizar identificando en causa externa lesión por agresión. Posteriormente, se registra el diagnóstico principal con base en la acción corrosiva de los agentes químicos, que pueden ser ácidos o básicos. Les voy a dejar a continuación una tabla que les puede orientar, por ejemplo, cuando es una quemadura y corrosión de la cabeza y cuello, y tenemos entonces el diagnóstico si es corrosión de la cabeza y del cuello, grado no especificado, de primer grado, de segundo grado o de tercer grado. Y así sucesivamente cada uno de los posibles escenarios. Por supuesto, teniendo en cuenta cada una de las regiones o zonas anatómicas que pueden llegar a verse afectadas. Recuerda que si necesitas evaluar cada uno de estos anexos o tablas, también los vas a encontrar directamente en el protocolo de atención integral de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos, publicado en el año 2014, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción de cada una de las sesiones. Y por último, se registra el diagnóstico secundario de acuerdo con la siguiente tabla, en las que se describen los principales diagnósticos secundarios derivados de violencia física. Algunos de ellos son agresión por otros medios especificados ocurridos en la vivienda, en una institución residencial, en la escuela, en área de deporte, en la calle o carretera, en un establecimiento de comercio, entre otros. Octavo, recolección de evidencia forense. Tal como lo mencionamos de manera previa cuando hablamos de los primeros auxilios médicos en el lugar del evento, en el que mencionamos cómo se realizaba el embalaje de la ropa contaminada y el segmento patrón,
Es fundamental que entendamos que estos elementos materiales probatorios harán parte de un proceso judicial y deben ser embalados de la mejor manera posible. El personal de los servicios de salud es responsable de la recolección, preservación y entrega a la autoridad competente de los elementos materiales probatorios y evidencia física, de la que tenga conocimiento en razón de la atención brindada a las víctimas, así como de dar inicio a la cadena de custodia. ¿Cuál es el cambio o cuáles son esos aspectos relevantes para este punto en el que hablamos solo de esa recolección de evidencia forense? Es que ya estamos en un servicio de urgencias, ya tenemos personal médico capacitado para realizar el embalaje de todos estos elementos, así que vamos a ver 3 aspectos relevantes que cambiarían respecto a lo que vimos en la sesión pasada. 1. Si las prendas se evidencian mojadas o húmedas, es fundamental que el secado se realice a temperatura ambiente antes de ser embalados en el papel craft. Ahora, ese papel craft que ya contiene la ropa contaminada con el químico, ya que estamos en el servicio de urgencias, preferiblemente debe ser embalado en bolsa roja y por supuesto sellado de ese contenido. Ahora, desde el servicio de urgencias, ¿cómo se compone ese rótulo de ese elemento material probatorio? Debe llevar los siguientes datos: nombre de la víctima, número de identificación, fecha, hora, pero además de eso, el nombre del médico o médica que realizó el embalaje y la descripción de las prendas que fueron embaladas. Ese rótulo, preferiblemente, si existe en la institución, sea el que nos brinda la Fiscalía para este tipo de elementos materiales probatorios. Llenamos el registro de cadena de custodia y entregamos de igual forma a Policía Judicial, pero ya desde nuestra institución médica. Es importante anotar en la historia clínica los elementos que fueron embalados y entregados a la Policía Judicial con fecha, hora, nombre e identificación del funcionario que recibe y de quien entrega. Mientras se hace entrega de los elementos materiales probatorios a la Policía Judicial, es fundamental que entiendas que la IPS tiene la responsabilidad de la custodia y preservación de esos elementos, así que debe garantizar sus condiciones de seguridad. 9. Articulación intersectorial. Cualquier agresión cometida en contra de una persona es una violación a sus derechos humanos y como tal involucra una responsabilidad estatal de respeto, garantía y protección que se refuerza e implica una máxima diligencia en la atención de cualquier caso de violencia contra las mujeres. En este sentido, los funcionarios y funcionarias del sector salud tienen la responsabilidad también del restablecimiento de los derechos de las víctimas de ataques con agentes químicos, en el sentido de que no solo brindamos atención en el ámbito de salud, sino que entendemos que las afectaciones incluyen otros ámbitos de la víctima que nosotros también impactamos desde, por ejemplo, un servicio de urgencias. De tal forma que el personal de salud debe dar aviso de manera inmediata a las autoridades competentes, tanto a justicia como a protección, y debe recolectar los elementos materiales probatorios, así como informar el derecho que tiene la víctima a su protección integral y a la de sus hijos e hijas. Y para garantizar la articulación intersectorial, las instituciones deben identificar en su región cuáles son las entidades para garantizar el acceso a la justicia, competentes para recibir la denuncia como las unidades de la Fiscalía, unidades de reacción inmediata, por ejemplo las URI, y la SAU, Sala de Atención al Usuario. Las entidades para garantizar la seguridad y la protección. Violencia intrafamiliar, tenemos Comisaría de Familia o en su lugar los juzgados civiles municipales. Si es violencia intrafamiliar contra mujeres indígenas, tendremos las autoridades indígenas de la comunidad a la que pertenece la mujer víctima. Si es violencia contra niños, niñas y adolescentes, tenemos las Defensorías de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y si es conflicto armado y violencia sociopolítica, tenemos el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección. La autoridad competente para recibir la solicitud es la Secretaría de Gobierno de las alcaldías o gobernaciones. Y si se produce la violencia en contextos diferentes a los anteriores, básicamente contamos con la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo, cada institución debe definir cuáles son esos procesos y procedimientos para dar aviso al sector judicial y al sector protección. ¿Y cómo? Pues se pueden definir diferentes actividades, notificación, por ejemplo, de manera telefónica, teniendo un directorio a la mano o como protocolo también en el servicio de urgencias, comunicación por fax o por correo electrónico y hasta de manera personal el contacto en caso de que sea posible. Recuerda que cada IPS debe contar en el servicio de urgencias con un directorio telefónico que incluya como mínimo los datos correspondientes en su región y localidad de las autoridades competentes. Agotar estas acciones es el primer paso y más fundamental para garantizar toda la atención integral en salud que necesita una víctima de este tipo de ataques. En todo caso, los mecanismos se deben activar y es responsabilidad nuestra desde el sector salud. Y sin importar el momento en el que haya intervenido, si usted tiene conocimiento de un caso de agresión con agentes químicos, debe inmediatamente dar aviso a las autoridades competentes. Este aviso es obligatorio para ti y para mí, no solo porque es un deber legal y constitucional de todo ciudadano, en el sentido de que somos y debemos ser seres solidarios y que tenemos la obligación de actuar con el buen funcionamiento también o a favor de la administración de justicia, sino también porque tenemos la obligación de notificar cuando conocemos la ocurrencia de ese delito. Además, porque recuerda que la omisión de ese tipo de notificación tiene también la posibilidad de multas o en algunos casos penas de prisión. Recuerda que estos 4 casos son de notificación obligatoria. Cualquier daño en el cuerpo o en la salud física o mental ocasionado en una persona que ingrese a hospital, puesto de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento similar, público o privado. Todas las conductas relacionadas con delitos de violencia contra la mujer, los casos de lesiones corporales causadas por ácidos o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano y todas las conductas en que un niño, niña o adolescente sea víctima. Y la pena será de 2 a 4 años de prisión si la conducta punible que se omitiera denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular. Muy bien, así finaliza la sesión número 4 de este curso. Te dejo aquí abajo en la descripción el taller evaluativo número 4. Ya nos quedan solo 2 sesiones por aprender. Regálanos un me gusta, coméntanos aquí abajo si tienes alguna duda o algún aporte respecto a este tema y compártelo en tus redes sociales, con tus colegas, amigos o familiares. Este es un tema importante que nos incumbe a todos. Y por último, no te olvides que mi nombre es Estefanía Hernández, que esto es Vital Support y que aquí formamos para salvar vidas. Nos vemos en la 5ª sesión.